Tres. Buenos días, compañeros y público oyente. Hoy les vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos, cómo es su conformación, y para adentrarnos un poco más les voy a mencionar la definición de lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras unidades estructurales o monómeros denominadas nucleótidos, y a continuación les daremos una breve explicación de cada una de ellas. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces éster de fosfato sin periodicidad aparente, como habíamos comentado con anterioridad. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, que es el ADN, que se encuentra residiendo en el núcleo celular, como habíamos comentado anteriormente en la célula, y en algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos, que en este caso es el ARN, que actúan en el citoplasma. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos, como se muestra en la imagen, enlazados entre sí por el grupo fosfato. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, siendo de las moléculas más grandes que se conocen, con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De la misma manera que las proteínas son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos, los ácidos nucleicos lo son nucleótidos. La periodicidad de la secuencia de nucleótidos implica la existencia de información. De hecho, sabemos que los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas de la célula. También podemos decir que existe una correlación entre ambas secuencias, como se los voy a explicar a continuación. Como mencioné anteriormente, existe una correlación entre ambas secuencias, lo que se expresa diciendo que son ácidos nucleicos y proteínas que son colineares. La descripción de esta correlación es lo que llamamos código genético, por así decirlo, establecido de forma que una secuencia de 3 nucleótidos en un ácido nucleico corresponde a un aminoácido en una proteína. También son las moléculas que tienen la información genética de los organismos y no son las responsables de su transmisión hereditaria. El conocimiento de la estructura de los ácidos nucleicos permitió la elucidación del código genético, la determinación del mecanismo y el control de la síntesis de las proteínas y el mecanismo de transmisión de la información genética de la célula madre a las células hijas. Por tanto, como mencionamos anteriormente, existen dos tipos de ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN, que se diferencia por el azúcar pentosa que lleva la desoxirribosa y la ribosa respectivamente, además que se diferencian por las bases nitrogenadas que contienen en cada una. Por ejemplo, tenemos la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Estas pues están presentes en el ADN. En cambio, tenemos la adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Lo que cambia en esta es el uracilo. Por último, la última diferencia que tenemos entre estas es la estructura, por lo cual las cadenas que tienen. En el ADN podemos observar una doble estructura de cadena. En cambio, en el ARN podemos solamente ver una sola cadena, y esta solo se presenta también, y la diferencia también es el uracilo que tiene en el ARN. Para mencionar un poco más relacionado con el tema, hablaré sobre las bases púricas y pirimidínicas de cada una de ellas. La definición en sí es que son las bases nitrogenadas, son las que contienen la información genética. En el caso del ADN, las bases son 2 purinas y 2 pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina, y las pirimidinas son la timina y la citosina. En el caso del ARN también son 4 bases, 2 purinas y 2 pirimidinas, como se muestra en la imagen, que se ve que es la adenina y la guanina, y las pirimidinas, que son citosina, timina y uracilo. Las purinas son adenina y guanina, como les comenté, y las pirimidinas son citosina y uracilo. Las bases nitrogenadas púricas, como son aromáticas, son las aromáticas. Tanto las bases púricas como las pirimidínicas son planas, lo cual es importante en la estructura de los ácidos nucleicos. Otra cosa que debemos mencionar es que también son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrófobas entre ellas. Esas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos,
Las bases nitrogenadas absorben luz en el rango ultravioleta de 250 a 280. Muchas gracias, espero les haya gustado mucho este video y a continuación les mostraré algunos más si siguen esta página. Muchas gracias.